Te damos la bienvenida al podcast educativo. En esta ocasión trataremos el tema de organización como proceso. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir nuestro contenido. Antes de abordar el proceso organización, recordemos que este hace parte de los procesos administrativos, los cuales están integrados por la planeación, la organización, la dirección y el control. Con estos procesos, todo administrador o toda persona que quiera ejecutar la administración, estará garantizando las funciones básicas, es decir, que mínimamente para administrar se debe planear, organizar, dirigir y controlar. Te invitamos a que revises uno de nuestros videos que ya habla de planeación, para que puedas familiarizarte con el concepto y con las características del mismo. En esta ocasión, como bien lo decíamos al principio, vamos a tratar el proceso de organización, desde su definición, características y algunos elementos que hacen parte del proceso. El proceso organización podría definirse como ese conjunto de actividades que me permiten a mí dividir el trabajo y los recursos organizacionales, aquellos necesarios para lograr los propósitos organizacionales. Esto quiere decir que para poder garantizar que este proceso se ejecute, previamente tuve que haber garantizado el proceso de planeación, que es donde se encuentran los propósitos organizacionales. Ahora veamos un breve ejemplo para que podamos entender qué significa dividir el trabajo y dividir los recursos organizacionales. Supongamos que has creado una empresa en la que se vende y se comercializa un producto YZ. Al fabricar ese producto y al intentar operar la empresa, operar el negocio, seguramente van a surgir muchos interrogantes, como por ejemplo, ¿quién venderá el producto? ¿Quién va a registrar la venta de ese producto? ¿Quién comprará la materia prima necesaria para fabricar ese producto? O por ejemplo, ¿quién va a pagar los empleados? Entre muchos otros interrogantes. En esencia, lo que estás intentando responder con estos interrogantes es qué actividades van a desarrollar las personas que harán parte de la empresa. Al mismo tiempo que intentas responder a estos interrogantes, van surgiendo otros como por ejemplo, ¿con qué herramientas van a trabajar esas personas? ¿Con qué materia prima o insumos van a elaborar ese producto? ¿Se los voy a entregar a todos en la misma cantidad? ¿Cuánto tendré que darle de esa materia prima, de esos insumos, equipos, herramientas y demás a cada uno para que desarrollen sus actividades? En este caso estamos hablando de los recursos de los que dispone la empresa para poder entregárselo a cada uno de los integrantes de la organización y así puedan desarrollar de manera eficiente sus actividades. En el primer caso, entonces, lo que buscamos es dividir el trabajo, entregarle a cada persona las actividades que deberían desarrollar dentro de la organización. Y en el segundo caso, lo que estamos haciendo es dividiendo los recursos, es decir, entregándole a cada persona las herramientas, los insumos, materiales, equipos y demás que necesitarán para poder ejecutar sus actividades de manera eficiente. Habiendo entendido entonces la definición, empezaremos a ver cada una de las características de este proceso. Iniciemos con las dos primeras características que tienen que ver con la especialización del trabajo y la departamentalización. La primera característica se refiere entonces a la manera en cómo la empresa o quien está administrando distribuye las actividades. Esto puede entenderse de dos maneras. ¿Cómo se puede especializar el trabajo dentro de una empresa? Primero, pues dándole enfoque en las tareas a cada una de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo a una persona, por ejemplo, elaborando el producto, pues no debería entregarle actividades que tengan que ver con, por ejemplo, la atención al público. ¿Por qué? Porque pues esta persona, además de que tendrá que gastar energía, esfuerzo elaborando el producto, también tendrá entonces que desgastarse atendiendo al público. Al no darle enfoque en las tareas, en las actividades que desarrolla esta persona,
eso va a desencadenar que esa persona no se especialice en el trabajo que está haciendo. Otra manera de ver esto o de garantizar la especialización del trabajo cuando organizo es que las personas que sean contratadas para ejecutar una actividad o un cargo en específico pues tengan los conocimientos, las habilidades, las destrezas y las actitudes suficientes y previamente para que puedan desarrollar esas actividades. Es decir, si yo necesito a una persona para que elabore un pan, mínimamente tendría que pedirle a esa persona antes de ser contratada que demuestre que tiene ciertas habilidades para elaborar panes. Con esto entonces logro yo garantizar la característica de especialización del trabajo. La segunda característica, que es la departamentalización, tiene que ver con la agrupación de las actividades que se realizan dentro de la empresa. Es decir, a medida que yo voy distribuyendo actividades, le voy entregando actividades a cada persona, pues estoy identificando actividades que se relacionan unas con otras. Cuando yo encuentro esas actividades que se relacionan una con otra, lo que hago es empezar a agruparlas. ¿Para qué? Para que esas actividades se ubiquen en un lugar específico dentro de mi empresa y que ese lugar permita entonces que ese grupo de actividades o las personas que desarrollan ese grupo de actividades tengan un fácil acceso a los recursos que necesitan para desarrollar esas actividades. Algunos autores entonces mencionan que los departamentos son esos lugares físicos donde se encuentran agrupadas esas actividades que están relacionadas entre sí. Por eso es muy probable que dentro de un departamento me encuentre otras áreas. En este caso, podríamos decir que en el departamento de contabilidad podría entonces encontrarme el área de tesorería, el área de cobranzas, el área de pagos a proveedores, entre otros. Además de la especialización del trabajo y la departamentalización, también debemos garantizar cuando estamos organizando que exista una adecuada cadena de mando y tener en cuenta en esa cadena de mando los tramos de control. ¿Qué significa eso? La cadena de mando está relacionada con la distribución que se hace de la autoridad. Debemos tener muy presente cuando se está distribuyendo la autoridad que exista una unidad de mando. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente una persona debería tener como máximo un jefe. Porque si yo tengo más de un jefe, eso podría generar conflicto de intereses. Por ejemplo, si un jefe me dice, necesito que me entregues un informe en 1 hora, pero el otro jefe me dice, necesito que empieces a realizar X actividad ya, es muy probable que a alguno de los dos le tenga que quedar mal, porque no voy a tener ni el tiempo y seguramente tampoco voy a tener las energías para poder cumplirle a los dos. Por eso debemos tener cuidado con la cadena de mando y también con la distribución de la autoridad, en especial con la unidad de mando. Por otro lado, es muy probable que en algunas empresas, cuando se aumenta el tamaño y la complejidad, sobre todo en cantidad de personas, tengamos que limitar el alcance de la autoridad de las personas que tienen bajo su mando a otras. Dicho en otras palabras, si yo soy coordinador de un área y tengo bajo mi cargo a 20 personas, pero porque la empresa aumentó su complejidad o su tamaño, ya no tengo bajo mi cargo a 20, sino a 100 personas, es muy probable que dirigir a esa cantidad de personas sea muy difícil, muy desgastante. Entonces lo que se hace es que ese tramo de control se limita. Hay muchas maneras de hacerlo. Una sería que a ese coordinador se le asigne otro jefe o otro líder que le ayude a dirigir a esa cantidad de personas. Es una manera, es una posibilidad. La otra posibilidad es, si el área está creciendo tanto, pues entonces es muy probable que el área necesite 2 jefes. Otras 2 características del proceso es el grado de centralización y la formalización. El primero habla sobre la distribución que debo de dar a la toma de decisiones. Es decir, a medida que
voy organizando las actividades a medida que voy entregando actividades y autoridad a cada una de las personas que integran la organización, también debo especificar qué tan distribuida va a quedar la toma de decisiones. Si en una empresa la toma de decisiones se focaliza en una sola persona o en muy pocas personas, entonces decimos que esa organización tiene un alto grado de centralización. Pero si yo permito como empresa que más personas puedan tomar decisiones, así sea limitando el alcance de esas decisiones, puedo decir que esa empresa tiende a ser más descentralizada. El que una empresa sea centralizada o descentralizada tiene sus pros y tiene sus contras, sobre todo en la manera en cómo viaja la comunicación y en la manera en cómo yo tomo decisiones de manera más rápida o más lenta. Por otro lado, tenemos entonces la formalización, que está relacionada con la estandarización y las reglas que debo establecer dentro de mi organización para que las actividades, los roles, los cargos que yo he entregado, pues cumplan con ciertas limitaciones, con ciertas normatividades y pueda mantener el orden dentro de mi organización. Todas esas características originan lo que se conoce en la teoría administrativa como el diseño de la estructura organizacional. Es decir, para poder garantizar que este proceso se evidencie de una manera eficiente, lo que debemos procurar es diseñar la estructura organizacional. O, dicho de otra manera, el proceso implica diseñar la estructura organizacional. Veamos un ejemplo para comprender cuál es la diferencia entre lo que podría entenderse como diseño y lo que podría entenderse como estructura organizacional. Si te preguntara en este momento cuáles son las partes básicas de una casa, es muy probable que lleguemos a la conclusión que básicamente una casa tiene piso, paredes, puertas, ventanas y techo. Ahora, si te muestro esta imagen y te pregunto ¿qué es eso?, probablemente vas a decir es una casa, porque esta imagen muestra un piso, paredes, puerta, ventanas y techo. Entonces con eso podríamos decir que lo que estamos viendo aquí es una casa. Si te muestro esta segunda imagen y te preguntara lo mismo, ¿qué es esto?, seguramente después de verificar lo que dijimos que eran las partes básicas de una casa, terminaremos concluyendo que también es una casa. ¿Por qué? Porque tiene piso, paredes, puerta, ventanas y techo. En este caso, pues el techo es plano, es distinto a el de la primera imagen, pero existe un techo. ¿Qué cambió entre la primera y la segunda imagen? Eso que cambió es a lo que nosotros le llamamos diseño. Y cada uno de esos elementos es a lo que nosotros le llamamos estructura. Ahora, visto desde la empresa, entonces la estructura es cada una de esas partes o cada uno de esos elementos que conforman la jerarquía organizacional. La forma en cómo yo represento esa estructura se conoce como diseño organizacional. Así como en la planeación existen elementos que me permiten determinar o ejecutar la planeación, también existen elementos que me permiten evidenciar que he organizado o que he aplicado el proceso de organización en una empresa. Estos elementos los vamos a agrupar en estos 4: áreas funcionales, funciones, cargos y nivel jerárquico. No quiere decir que sean los únicos elementos del proceso organización, pero podríamos verlos como los 4 elementos fundamentales con los que garantizo mínimamente un orden dentro de la empresa. Veamos cada uno de ellos. Las áreas funcionales son aquellas áreas en las que yo he agrupado las actividades y que tienen un foco específico dependiendo de esas actividades. Dentro de las muchas clasificaciones que te puedes encontrar, aquí las hemos clasificado en 4: área administrativa, área financiera, área de producción o también llamada área de operaciones y por último el área de comercialización. Estas áreas son funcionales porque son esas áreas básicas que muestran
las funciones básicas de toda organización. Por ejemplo, el área administrativa es el área donde se manejan los recursos generales de la organización. Normalmente las actividades de esta área son desarrolladas por los directivos o la gerencia de la empresa. Por otro lado tenemos el área financiera, que es el área donde se gestiona el dinero. El área de producción es el área donde se elabora el bien, o también lo podemos encontrar como área de operaciones en el caso de que la empresa lo que haga es ofertar o vender un servicio. El área de comercialización pues será entonces aquel grupo de actividades con el que la empresa logra gestionar los mercados, las ventas o la comunicación de la empresa. Debes tener presente que estas áreas funcionales se pueden desagregar en otras áreas. ¿De qué va a depender eso? Del tamaño y la complejidad que tenga la organización o que tenga la empresa. Es decir, podemos encontrarnos en una empresa que, como es tan grande, como es tan compleja, el área financiera la desagregan en área de finanzas, área de contabilidad, área de tesorería, área de cobranzas, etc. Entonces dependerá mucho de esa complejidad y del tamaño que tenga la empresa. Cuando hablamos de las funciones, nos referimos a ese conjunto de actividades que le hemos asignado a un cargo, y esas asignaciones permiten entonces que ese cargo apoye a un área de la empresa. En el ejemplo que estamos mostrando aquí sobre el asesor de ventas, podríamos decir que las funciones de un asesor de ventas para una empresa X podría ser atender al cliente, registrar ventas en el sistema, recibir los artículos nuevos y realizar inventario semestral. Este conjunto de actividades entonces es a lo que se conoce como funciones, entendiendo que las funciones son asignadas a un cargo. Un cargo es un conjunto de atribuciones y de responsabilidades asignadas a una persona. Siguiendo con el ejemplo del asesor de ventas, entonces estas atribuciones podrían ser, por ejemplo, objetivo del cargo, el salario, cargos bajo su mando. Las mismas funciones podrían convertirse en atribuciones. Y las responsabilidades podrían estar asociadas, por ejemplo, si es asesor de ventas, la persona que ocupe este cargo tendrá bajo su responsabilidad la caja menor, la caja registradora o hasta los artículos que hay en el punto de venta. Entendamos entonces que cuando hablamos de funciones, estamos hablando que son un conjunto de actividades que se le asignan a un cargo. Y cuando hablamos de cargo, estamos hablando de esas atribuciones y responsabilidades que se le asignan a una persona. Otro de los elementos del proceso de organización son los niveles jerárquicos. Cuando hablamos de niveles jerárquicos estamos refiriéndonos a esa clasificación que se le da a los cargos, pero también a la posición que toman esos cargos dentro de la jerarquía organizacional. Y pues esa clasificación y esa posición va a depender mucho de las funciones y de los niveles de autoridad que le haya entregado a esos cargos. Por lo general, los niveles jerárquicos en una empresa están divididos en tres. El primero de ellos se le llama alta gerencia. Y aquí vamos a encontrar cargos como por ejemplo presidente, vicepresidente, director general, gerente general, entre otros. El segundo es el nivel de coordinación. Aquí vamos a encontrar a todos esos gerentes que tienen bajo su cargo a empleados no gerenciales. Entonces aquí podrían estar los coordinadores de cada una de las áreas funcionales. Entonces puedo encontrarme un coordinador de finanzas, un coordinador de producción, entre otros. Por último tenemos a los empleados no gerenciales que se ubican en el nivel operacional o asistencial. Y aquí encontramos a todos aquellos cargos que están relacionados con las denominaciones de auxiliar, asistente, ayudante, operarios o cargos de nivel técnico como por ejemplo analista, diseñador, entre otros. Podemos encontrar diferentes herramientas administrativas que nos van a ayudar con la determinación de cada uno. Entre los más conocidos podemos encontrar
el organigrama, el perfil del cargo, manuales y pues seguramente habrán muchas otras herramientas administrativas con las que yo voy a poder darle un orden a mi organización o dividir el trabajo y los recursos organizacionales.